Muy buenas noches, compañeros, compañeras y profesor. En esta ocasión abordaré el tema de sierras circulares, básicamente abordando la primera sección de la unidad 4, los aspectos generales de las sierras circulares y los tipos de dientes. Abordando un poco los aspectos generales de la sierra circular, vemos que desde hace mucho tiempo estas herramientas tienen un gran uso para el corte de madera maciza, tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal. Y actualmente las sierras circulares no solo permiten el cortado de madera, sino también se ocupan para el cortado de diferentes derivados de la misma, ya que estas vienen especialmente equipadas para este tipo de actividades y son herramientas que nos facilitan grandemente el corte con precisión de piezas de madera de grandes dimensiones. Podemos mencionar que estas sierras circulares se encuentran dotadas de un motor eléctrico, el cual les permite tener la fuerza de torque suficiente para girar sobre su propio eje y así realizar la acción del corte de las piezas que se busca cortar. Estas además poseen la capacidad de cortar una amplia variedad de materiales. Actualmente no solamente se utilizan en la industria de la madera, sino que ya también tienen aplicaciones en el corte de plásticos e incluso metales. Estas herramientas además nos permiten realizar cortes precisos en la madera, que nos permiten realizar divisiones limpias y con buenos acabados en la madera. Hablando de los tipos de sierras circulares, observamos que existe una importante cantidad de variables a la hora de analizar las características generales de las sierras circulares. Estas características diversas pueden llegar a otorgar también diversos resultados. Esto dependerá del tipo de trabajo que se esté realizando o también del material que se esté trabajando. En nuestro caso podría ser el tipo de madera con la cual se esté trabajando. Esto podría generar una variación en el rendimiento o incluso un acabado distinto al de la pieza trabajada. Para esto será muy importante analizar qué tipo de sierra se está utilizando y también cuál es su material de construcción. Así, al hablar de sierras circulares, es importante abordar sus características y también sus materiales de construcción, como lo veremos a continuación. Las sierras HSS son conocidas como de acero súper rápido. Este tipo de sierras tienen la ventaja de ser capaces de tener un muy buen desempeño con un muy buen rendimiento. Este tipo de sierras además suelen tener una alta resistencia al desgaste y suelen ser más ligeras. Se encuentran además compuestas de diversas aleaciones y generalmente se les emplea para trabajar maderas blandas y también maderas semiduras. En este tipo de maderas, en las maderas blandas y semiduras, este tipo de sierra suele generar cortes con un muy buen acabado. Es importante también señalar que este tipo de maderas, este tipo de sierras, no suelen recomendarse para maderas con fibras de fácil desprendimiento ni tampoco de aglomerados. Esto debido a la disposición de los dientes en la sierra y a la fricción que puede provocar el desprendimiento de las fibras en maderas que no sean tan resistentes, o también incluso el desprendimiento de secciones en el caso de los aglomerados. También es importante señalar que este tipo de sierras generalmente se encuentran compuestas por aleaciones de tungsteno, molibdeno, vanadio y también cromo. También existen las tipo HM de metal duro, también conocidas como Widia. Estas sierras se fabrican generalmente de tungsteno, carburo de tungsteno y cobalto en una menor medida. Este tipo de aleaciones, que son sumamente resistentes, suelen utilizarse en forma de pastillas, las cuales se encuentran colocadas en los extremos de los dientes de la sierra. Debido a estas características, este tipo de sierras permiten un excelente acabado en diversas durezas de madera. Y también se pueden usar en los diversos derivados de la madera, como lo son los aglomerados. Las sierras HM suelen fabricarse de diferentes durezas según el material a trabajar, que puede ir desde maderas blandas y semiduras hasta materiales aglomerados que son de alta densidad y materiales abrasivos. Otro tipo de sierras no tan habituales son las DIA, que como su nombre lo indica, utilizan el diamante como elemento de corte.
Este es por mucho el material más duro utilizado en sierras circulares que puede llegarse a utilizar para trabajar madera. Este puede generar rendimientos de 40 a 200 veces superiores a las HM que veíamos anteriormente. Este tipo de sierras ya nos permite cortar maderas de todo tipo. Esta sería generalmente más recomendable para generar cortes limpios y precisos en maderas duras o ya maderas de alta intensidad. También aglomerados de diversas densidades e incluso de materiales que no precisamente sean maderas, como lo pueden ser plásticos, aluminios o metales no férricos. Adentrándonos un poco más en lo que sería el material de fabricación utilizado en las sierras circulares, podríamos analizar las características y propiedades deseables del acero utilizado para la fabricación de las mismas. Una de las primeras propiedades y de las más importantes que se busca dentro de los aceros utilizados para fabricar este tipo de sierras es la alta dureza. Esta característica nos permitirá que los dientes de la sierra poseen una alta resistencia al contacto constante y la fricción con la madera, y así nos permita tener una mayor duración en el filo de los dientes y en la sierra misma. También otra ventaja de la utilización de aceros que cuenten con una alta dureza es su soporte al impacto, ya sea contra clavos o piedras que puedan encontrarse durante el aserrado o corte de piezas de madera. Esta característica es particularmente importante si se cuenta con una sierra que no tiene dientes postizos o es de una sola pieza, puesto que la durabilidad de la sierra depende de su alta dureza y su resistencia al daño. Otra característica deseable es la tenacidad, que recordando la tenacidad es la energía de deformación que es capaz de absorber un material sin que éste se rompa. Para lograr esta característica suele utilizarse el acero laminado, el cual debe poseer una suficiente tenacidad para soportar las condiciones de trabajo a las cuales se ha sometido sin que éste llegue a tener un riesgo de rotura o de agrietamiento. La resistencia al desgaste. Esta característica también es importante, particularmente si se tienen dientes fijos, pues la resistencia al desgaste es lo que incrementa la vida útil de la sierra. Para lograr esta característica es también importante la utilización de materiales de una alta dureza, pero sin que estos materiales lleguen a ocasionar problemas como lo son la poca elasticidad, pues esta situación podría provocar que la sierra se torne en un material quebradizo o con una poca resistencia a la flexión. Otra característica también es la planitud y el tensionado. Cuando se habla de planitud nos referimos a la uniformidad que tiene la superficie de la hoja del disco. Es importante conocer que el acero con el que se fabrica una sierra debe contar con una excelente planitud para poder conservar una rectitud y un tensionado adecuados, puesto que una forma recta y plana de la sierra nos va a permitir lograr una mejor calidad de aserrado. Una vez ya analizadas las características deseables de los materiales de construcción de las sierras, entonces podemos proceder a analizar los tipos de acero que cumplen con estas características deseables que veíamos anteriormente para la fabricación de sierras circulares. Los aceros son básicamente el material más utilizado para los elementos de corte para madera, debido a que este tipo de material es altamente resistente a la aplicación de fuerza. También es muy resistente al desgaste y a la corrosión. Básicamente las aleaciones más utilizadas para este tipo de materiales, como son las sierras circulares, son el carburo de tungsteno, el cromo cobalto, ciertos cerámicos e incluso en ciertas situaciones el diamante, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Primeramente tenemos la estelita, que es básicamente una aleación compuesta de cromo, tungsteno y cobalto. Las ventajas de este material es que es resistente a la corrosión y además es apta principalmente para cortar madera de pequeña y también de mediana densidad. También que es resistente a altas temperaturas, pues puede mantener todas sus propiedades a temperaturas de hasta 700 grados centígrados. También que es un material relativamente fácil de afilar, volviéndolo así como un buen elemento de corte. Otro material que es altamente relevante en la fabricación de sierras es el carburo de tungsteno.
Este tipo de aleación básicamente utiliza el cobalto como un elemento ligante, el cual produce un aglomerado de partículas de carburo de tungsteno. Este tipo de acero es altamente utilizado debido a que presenta una alta dureza, gracias a las características que le otorga el cobalto. Generalmente el carburo de tungsteno se llega a utilizar para el corte de maderas tropicales y abrasivas. También se utiliza para tableros y diversos materiales compuestos de madera. Se considera que el carburo de tungsteno es uno de los materiales más duros después del diamante y es además resistente a unas temperaturas muy elevadas, y además posee una alta resistencia a diversos agentes físicos y químicos. Básicamente, este se coloca en pequeñas plaquetas que se pueden fijar en la punta de los dientes de los discos mediante soldadura o también mecánicamente. Una de las desventajas que puede llegar a ocasionar este material es que los coeficientes de dilatación del acero del disco de la sierra y el carburo de tungsteno son muy diferentes. Esto puede llegar a provocar roturas en las sierras que utilizan este material. Es un material que además en ocasiones puede ser un poco más complicado de afilar y que puede llegar a ser quebradizo o sensible a golpes y vibraciones. Otro material que también se llega a utilizar es el diamante policristalino. Este material se obtiene básicamente gracias al polvo de diamante. Este polvo se somete a unas elevadas temperaturas y también a mucha presión, y posteriormente se deposita sobre una placa de carburo de tungsteno. Las ventajas de este material es que suele presentar una alta longevidad, una muy buena duración y también una gran dureza. Sin embargo, también existen ciertos inconvenientes, como lo es por ejemplo la fragilidad a vibraciones y a choques, esto debido a su alta dureza. Es también un material bastante difícil de afilar y además posee un precio muy elevado. Algo que también se puede tomar en cuenta es que cuando se tienen sierras que presentan este tipo de material, no se pueden utilizar en maderas muy húmedas, debido a que este tipo de maderas presentan un pH muy bajo, lo cual puede degradar el ligante del carburo y desgastar el metal. También, y por rentabilidad, no se recomienda que este tipo de sierras se utilicen en materiales muy abrasivos, básicamente procurando evitar el desgaste de los dientes. Otro tema de importancia es la identificación de las sierras circulares, pues conocer las diversas características que forman parte de una sierra circular nos ayudará a seleccionar la mejor opción para el tipo de actividad que vayamos a realizar, el tipo de material que planeemos cortar o también el tipo de máquinas que vayamos a implementar para el uso de las hojas de los discos de las sierras. Debemos tomar en cuenta que las sierras circulares suelen fabricarse siguiendo diversos estándares internacionales que permiten que los diversos discos sean compatibles con los diferentes tipos de máquinas en los cuales se pueden adaptar. Y también, como mencionábamos, según los materiales que pueden cortar, su velocidad de corte, su velocidad de avance, entre otros aspectos que vamos a analizar en unos momentos. ¿Y cuáles son las características a identificar en los discos de las sierras circulares? Bueno, generalmente la información que se busca identificar es la siguiente. Primeramente la marca o el nombre de la empresa y el producto que estamos adquiriendo, el diámetro exterior del disco que va desde el centro del eje hasta la punta de los dientes. Además también las dimensiones del espesor del corte que va a realizar el disco de la sierra, el diámetro del eje, que es básicamente la zona en la que el disco se inserta a la máquina, también el número de dientes con los que cuenta el disco, el paso del diente, que es básicamente el arco de circunferencia que existe entre dos dientes, también la velocidad máxima a la que puede girar el disco, es decir, el RPM, las revoluciones por minuto, y el tipo de diente, que es un tema que también veremos a continuación, como el tipo trapezoidal, el diente alterno, el plano o recto, entre otros. Vamos a observar que dentro de los discos también existen diferentes tipos de caras.
Primeramente podríamos hablar de los discos de caras paralelas. Estos son de los tipos más básicos que básicamente se utilizan para abrir o también para subdividir tablas y también tablones o cuadrados siempre y cuando el corte se realice a lo largo de la fibra. También se habla de los discos de caras cónicas. Se habla de que se tienen caras cónicas cuando el grosor del disco va aumentando desde la zona de los dientes hasta el centro del disco. La finalidad o el objetivo de esta conicidad es básicamente abrir o separar la tabla al paso de la sierra. Esto para evitar que el disco sea prensado por la tabla que se está cerrando, puesto que existen casos en donde la pieza cerrada tiende a cerrarse al paso de la sierra. Esto puede llegar a provocar que la sierra se trabe o se pare, y en casos extremos el motor puede forzarse hasta quemarse debido a esta prensa que se está realizando sobre el disco de la sierra. Los diversos tipos de conicidad existentes en los discos de las sierras varían según las necesidades que se requieran. Pueden ir desde el triple del grosor de la hoja o incluso hasta un 0,2 milímetros de diferencia. Podemos observar que también llegan a existir discos con caras híbridas, por así decirlo, donde existen hojas con conicidad en la cara derecha o hojas con conicidad en la cara izquierda y la otra cara plana. En esta imagen podemos observar cómo la conicidad de los discos hace esta función de separar las piezas que se están cerrando para evitar que los discos sean prensados. Hablando de diámetros, también es importante tener en cuenta que dentro de los discos de las sierras existen diversas medidas estándar o diámetros. La medida del diámetro de la sierra que se esté buscando va a depender del equipo que se esté empleando y de las actividades para las cuales se requieran. Generalmente los diámetros comerciales más estandarizados para sierras son los de 600 milímetros, o sea 24 pulgadas, y 1250 milímetros, que son 50 pulgadas. Podemos ver que también cada vez con mayor frecuencia se están empleando diversos diámetros comerciales, de los cuales los más usuales son los siguientes, que van desde las 4 pulgadas con 3 octavos hasta las 14 pulgadas, como pueden ver en esta imagen. Observamos que también dentro de las sierras circulares hay diferentes tipos de discos. Uno de estos tipos son los discos de acero de sierra aleado para herramientas. Una de las características más relevantes de este tipo de disco es que los dientes forman parte del cuerpo del disco, es decir, todo el disco de la sierra se consta de una sola pieza. Este tipo de discos también suelen conocerse como sierras recortadas y suelen ser apropiados para trabajar maderas blandas y materiales aislantes como pueden ser corchos o espumas. Otro tipo de discos que resultan ser muy relevantes son los discos de sierra compuestos. Estos generalmente se ocupan para realizar el corte de materiales duros como lo son las maderas con cierta densidad y básicamente están formadas por un disco al cual los dientes se unen mecánicamente. Estos suelen estar pegados o soldados o incluso pueden atornillarse al disco, como lo son las sierras de dientes postizos. El costo inicial de este tipo de dientes puede llegar a ser más alto que de otro tipo, pero sin embargo a este se le puede dar buen mantenimiento e incluso se le pueden sustituir los dientes cuando ya se encuentran gastados. Generalmente la forma de diente más común para este tipo de discos compuestos es la de lobo, ya que suele ser más resistente y llega a dar una mayor calidad al corte. A continuación mencionaré a grandes rasgos las diferentes formas de dientes que suelen implementarse en las sierras circulares.
Primeramente, este tipo de diente, que se conoce como diente con ángulo agudo, básicamente este se suele utilizar para cortes longitudinales, principalmente en maderas blandas. Para los cortes longitudinales suele utilizarse el diente en punta con afilado recto, mientras que para los cortes transversales suele utilizarse el afilado inclinado. Pero sería el mismo tipo de diente, que sería un diente con ángulo agudo o diente en punta. Otro tipo de diente es el diente de lobo. Este tipo de diente suele ser muy utilizado. Básicamente, este se subdivide en dos tipos de tipo de diente de lobo, que uno se utiliza para cortes longitudinales, mientras que otro se utiliza para cortes transversales. Generalmente, este tipo de diente es muy útil para maderas duras. Como podemos observar con el tipo de diente anterior, igualmente en este caso para cortes longitudinales se utiliza un afilado recto, mientras que para cortes transversales se utiliza un afilado inclinado. También tenemos el diente triangular, que es básicamente un tipo de diente que se utiliza generalmente para cortes transversales. Este es básicamente el tipo de diente más utilizado cuando se tiene esta dirección de corte y se utiliza un afilado inclinado. Esto debido al gran esfuerzo que se llega a generar durante el corte en esta dirección. El tipo de diente de gancho también se conoce, esta forma de diente también llega a conocerse como pico del oro. Podemos observar que llega a tener un ángulo un poco más agresivo y básicamente se emplea en cortes longitudinales. Además, el tipo de diente plano, que podemos observar que es un tipo de diente que quizás llega a tener un poco más de de más complejidad en su estructura, al ver que se encuentra compuesta con estas placas en las puntas de los dientes, y básicamente se llega a utilizar para cortes longitudinales. Funciona tanto para maderas blandas y también como para maderas duras, e incluso como para también tableros enchapados. Tenemos también los dientes alternos. Podemos observar, y como su nombre lo dice, en este tipo de dientes las puntas del elemento de corte se encuentran alternadas, algunas mirando a la derecha mientras otras mirando a la izquierda. Estas pueden emplearse en ambos cortes, tanto el longitudinal como el transversal, generalmente para maderas blandas y así también para el corte de chapas. Los dientes tipo huecos o dientes huecos, que básicamente poseen una hendidura en la placa del diente, como se puede observar en el diagrama. Es básicamente un tipo de diente que se utiliza para cortes longitudinales de maderas suaves y también de maderas duras, y asimismo para tableros contrachapados. Los dientes trapezoidales con superficie de ataque inclinadas alternativamente es otro tipo de diente que se utiliza para el corte de tableros aglomerados recubiertos. Como su nombre lo indica, este tipo de dientes poseen una figura trapezoidal y se llega a observar ligeramente como poseen una ligera variación en su inclinación de forma alternada. El diente de tipo trapezoidal, igual como el anterior, tiene esta forma trapezoidal. Es una versión un poco más simple, puesto que no posee estas inclinaciones, sino que es un tipo de diente más uniforme. Igualmente se utiliza generalmente para la realización de cortes en tableros y aglomerados recubiertos. También podemos llegar a encontrar este tipo de sierras con dientes híbridos que utilizan una combinación, en este caso, del diente trapezoidal y el diente plano. Generalmente, quizás este tipo de diente ya sale un poco del área de corte de madera, puesto que suele llegar a utilizarse para cortar materiales de plástico o ciertos materiales que se encuentran forrados. En referencia a este mismo tema de los dientes, también podemos hablar que por permanencia del diente existen dos tipos. Estos pueden ser fijos o postizos, como lo hablábamos anteriormente, que existen este tipo de sierras que tienen dientes postizos.
Básicamente, los dientes de primer tipo, los fijos, se encuentran adheridos a la hoja, mientras que los dientes del segundo tipo, que son los dientes postizos, tienen la capacidad de removerse cuando estos ya se han dañado o se encuentran muy desafilados. Los dientes de este tipo suelen ser los más comunes en la industria del aserrío. Sin embargo, su uso podría ir progresivamente disminuyendo debido a que estos pueden llegar a ser peligrosos si no se les tiene el manejo apropiado. Dentro de los dientes postizos también se puede encontrar una subdivisión, como se puede observar en la imagen, donde el tipo A es el diente postizo tipo doble círculo. En este básicamente los dientes son más largos, son más delgados y más fuertes que los del tipo B, que serían tipo círculo sencillo. Esto llega a ocasionar que las sierras que posean un diente postizo tipo A, o sea tipo doble círculo, llegarán a tener menos dientes, estarán equipadas con menos dientes que las sierras que posean dientes postizos tipo B, o sea de tipo círculo sencillo. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención, compañeros y profesor.